Hola, profesor, colegas en la presente materia de Historia de la Cultura. La exposición que me corresponde es la número 3, referente al miedo y cultura popular en la modernidad temprana. Para esta ocasión, la exposición sugiere a un autor, al gran historiador francés Jean Delumeau. Un libro de las mentalidades, con la temática que especialmente aborda en su obra, Delumeau, El miedo en Occidente, hacia el año de 1978, aborda genialmente ese distinguible y particular sesgo humano en tales condiciones históricas. Pues bien, el miedo no solo nos permite sobrevivir, también bloquea nuestras facultades y nos lleva a decisiones erróneas al tiempo, que constituye un elemento crucial en la cultura de un determinado periodo histórico. Esta historia del miedo, asimismo, una historia de las mentalidades, demuestra que no solo los individuos, sino también las colectividades e incluso las civilizaciones pueden estar atrapados en un permanente diálogo con el miedo. El autor traza el retrato de una sociedad traumatizada por la peste, las guerras, las disputas religiosas y la constante inseguridad, y analiza la instrumentalización del terror, sobre todo por parte de la Iglesia. Al desvelar las pesadillas de nuestro pasado, muestra las raíces de la necesidad de seguridad que caracteriza a la sociedad contemporánea. El miedo representa un reflejo espontáneo ante el peligro, que dispone el organismo para evitarlo, y en ese sentido forma parte del repertorio con que la selección natural nos ha dotado y nos permite sobrevivir. Pero el miedo puede también bloquear nuestras facultades, llevarnos a decisiones erróneas o responder a peligros imaginarios y convertirse en obsesivo. El miedo en Occidente, con sus 500 páginas de texto, en las que la amplia erudición del autor se combina con su agilidad narrativa, evocan los miedos vividos por nuestros antepasados en un periodo crucial de la historia europea. El que va de mediados del siglo XIV a mediados del siglo XVII, es decir, desde la aterradora peste negra de 1348 hasta el final de las guerras de religión. Son demasiados 3 siglos. Fueron 300 los años en los que la historia convencional ve el paso de la Edad Media a los tiempos modernos. Un renacentismo al que se le suele atribuir la emancipación de las mentes respecto al oscurantismo medieval. Delumeau observa, sin embargo, que se ha dado demasiado relieve al nuevo espíritu que representan algunas figuras renacentistas excepcionales como Leonardo da Vinci o Erasmo de Rotterdam, y se ha prestado mucho menos atención de la debida a los rasgos de continuidad a lo largo de todo el periodo, que presenció un sometimiento de obsesiones, como el terror a Satanás, que hasta el día de hoy tendemos a considerar medievales. Fueron exactamente esos siglos del tránsito a la modernidad aquellos en los que más extendido estuvo el temor a la inminente llegada del anticristo y del juicio final, aquellos en que el arte mostró un placer morboso en los cuerpos torturados de los mártires. Recuerden, aquellos del propio Cristo visto por sus fieles. Piénsese en el impresionante crucificado de Grunewald, en el retablo de Isenheim, o de los condenados en el infierno, aquellos en los que el temor a Satanás fue más intenso que nunca, aquellos en los que el odio antisemita alcanzó toda la crueldad conocida hasta entonces y que solo los nazis llegarían a superar después. Y bueno, aquellos en los que la vana persecución de la brujería llevó a la hoguera a más hombres y mujeres, sobre todo a mujeres, porque la asociación del sexo femenino con el satanismo respondía también a una agudización de la misoginia eclesiástica. Todo un catálogo de horrores que en la interpretación de Delumeau respondían a una misma actitud de fondo, el miedo. Conforme la obra argumenta, dice sobre su análisis que esto se mueve a 2 niveles: los miedos ancestrales del pueblo y el miedo de las élites intelectuales, muy en especial por eclesiásticos y jueces, que integraron los temores dispersos en una elaboración ideológica centrada en la concepción de una ofensiva satánica a la que había que dar respuesta por todos los medios con miedos.
Los miedos de la mayoría respondían a un repertorio de origen milenario que no necesariamente se modificó en aquellos siglos. El miedo a la oscuridad de la noche, al hambre, a los lobos, a los aparecidos, a los desaparecidos, a los maleficios de los brujos o a las maquinaciones de una minoría segregada y sospechosa, los judíos. Esos miedos podían por sí mismos dar lugar a respuestas violentas, pero no a políticas de persecución sistemática de herejes, judíos o brujos, como las que ensombrecieron Europa en los inicios de la Edad Moderna. En particular, los miedos supersticiosos del pueblo tenían una cierta ambigüedad, pues podía haber una magia mala, pero también una buena, y los difuntos, cuya inquietante presencia se hacía notar en ciertas noches, no eran aliados de Satanás. Sencillamente seguían vivos ciertos componentes de una cultura animista ancestral que se había combinado a lo largo de los siglos con las creencias cristianas y que los celosos impulsores de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica se esforzarían en erradicar, pero que subsistieron hasta bien entrado el siglo XX en ciertas áreas rurales, por ejemplo en Bretaña o en los Balcanes. Los demonios rurales, a menudo protagonistas de cuentos chistosos en que eran vencidos por aldeanos más listos que ellos, carecían de aterradora potencia maléfica que los eclesiásticos protestantes y católicos atribuían por entonces a Satanás y su corte infernal. El ángel caído y sus secuaces, que habían jugado un papel reducido en la mentalidad cristiana durante 1000 años, ganaron por vez primera popularidad en los siglos XI y XII, como lo prueban múltiples relieves románicos. Pero la verdadera obsesión satánica comenzó en el siglo XIV, en el que Dante compuso su Divina Comedia y se mantuvo durante 300 años. Vaya, resulta hoy difícil imaginar hasta qué punto hombres como Lutero vivían atemorizados ante las continuas acechanzas de Satanás, entre cuyos agentes enumeraba al reformador alemán, a papistas, judíos, turcos, campesinos, rebeldes y todos los enemigos de cada momento. Como siempre, susceptibles a la seducción de las generalizaciones abusivas, las élites intelectuales del momento, clérigos y jueces, tanto católicos como protestantes, elaboraron una interpretación coherente de las distintas amenazas que percibían, tales como las epidemias recurrentes, las discordias religiosas, el avance turco, la indisciplina de las masas, y las presentaron como el resultado de una acción satánica que Dios permitía como castigo a los pecados de la humanidad. Las consecuencias fueron trágicas para los judíos, como siempre, para todas las minorías religiosas variables en función de la mayoría dominante en cada lugar, para las aldeanas sospechosas de encantamientos maléficos y para los espíritus independientes. Muchísimos judíos fueron sometidos a tormento y, como siempre, ejecutados por la falsa sospecha de que habían secuestrado y asesinado a niños cristianos en una rememoración ritual del deicidio del que se culpaba al pueblo de Israel, incluidos al ejemplo que cita, por mencionar alguno, los 8 conversos que fueron condenados por la Inquisición y quemados en 1490 por el asesinato del Santo Niño de la Guardia, a pesar de que en dicha localidad toledana no había aparecido cadáver de niño alguno, ni se había denunciado su desaparición. Algunos historiadores del siglo XIX, incluido el gran Michelet, llegaron a creer que los aquelarres documentados en los procesos de brujería habían tenido existencia real y los explicaron como una pervivencia de la religiosidad pagana, pero esta tesis ha sido desmentida por la investigación. Los aquelarres solo existieron en la imaginación perversa de los seguidores y en las declaraciones de víctimas sometidas a tortura. En 1631, el jesuita alemán Friedrich Spee hizo una afirmación contundente: si no todos hemos confesado aún ser brujos, es porque no hemos sido torturados. Era un primer destello de sensatez y de piedad, el inicio de un camino y de un cambio de rectitud que en décadas sucesivas se abriría lentamente camino en toda Europa, no sin recaídas en el fanatismo y en el horror de las persecuciones.
Miedos. El miedo no es propiedad exclusiva del hombre. ¿Qué animal, con un poco de sensatez, aceptaría cambiar su condición por la nuestra si conociese la persistencia, la intensidad, las infinitas causas y versiones del miedo humano? Yo creo que ninguno. Yo no creo que alguno. Yo, yo no. Cualquier miedo no induce a esconderse debajo de la cama. ¿Acaso serán siempre válidos los que estimulan la prudencia, no es cierto? El cálculo previsor, el empleo sensato de los recursos, aunque cumplen con una función benéfica de consejeros, como aquellos donde acusan prevención, prudencia, recato, cautela. Pero claro, peores son los sobresaltos en plena noche, cuando aprieta la certeza del infortunio inminente, en que sufres al buscarlo siempre hallado por casualidad en el cuerpo que alimenta los peores vaticinios, donde nos amenaza gente armada y nos llena de miedo el propio miedo. El miedo determina la conducta del individuo, solo o en muchedumbre. Te avisa del peligro, genera reacciones de alarma y defensa, pero hay de ti solamente si consistes en el miedo que te colma. Bueno, esperando sobre todo haya sido de utilidad esta breve exposición, un material de exploración, de reflexión, de autoconocimiento por la narrativa del autor Jean Delumeau, que finalmente bosqueja e interroga al lector. Que el miedo sea sin miedo. Gracias.